Y cedo la palabra a la licenciada Celeste. Gracias, muy amable. Ahí estamos. Buenas tardes a todos y todas. En principio decirles que estoy muy contenta porque hay muchas caras conocidas por ahí, así que me alegra porque sé que esta instancia es un avance más para todos y todas en su carrera, en su vida personal, compartir con la familia el hecho de que van a seguir estudiando, algunos ya somos grandecitos y seguimos estudiando y eso es algo tan satisfactorio porque digo, no es una cuestión de edad, sino de posibilidades que uno se tiene que hacer y seguir creciendo, porque como dicen, el conocimiento no ocupa lugar. Así que bueno, los saludos a todos. Si quieren ir haciendo algún saludo o comentario en el chat, bienvenido sea. Les comento que la idea de las clases sincrónicas es para que pongamos en común acuerdo lo que vamos viendo en el material, en los videos. Había un alumno que me decía de que quería que le suba el PowerPoint que les di que les puse en la clase grabada. Así que bueno, yo les comenté de que eso se lo iba a subir una vez que terminemos la clase sincrónica, porque yo decía, bueno, a ver, quería ver si alguno de ustedes leyó algo o tiene alguna sugerencia y demás. Así que eso como para hacer una pequeña introducción. Y por ahí otra cuestión es comentarles cómo es la idea respecto a la materia, ¿sí? Yo entiendo de que muchos están con complicaciones por su trabajo, los horarios que se nos complican, entonces la idea es hacer una forma más amena que el contenido de la materia se aplique. Y a mi criterio, como se los puse en el programa, es a partir de hacer un trabajo integrador, ¿sí? Este trabajo tiene la idea de que se conformen grupos de 5 personas aproximadamente. Entonces, ¿qué va a hacer? A partir de lo que nosotros vayamos desarrollando, porque esto es, la unidad 1 es una introducción sobre lo que es la cultura, el espacio, el territorio, y después vamos a ir profundizando ya un poquito más, analizando todo lo que es la parte de sociología urbana y sociología rural, en el sentido de ver cómo se conforma el territorio, cómo se conforman los barrios, cómo se conforman los espacios, y ya ustedes van a poder ver desde sus jurisdicciones de donde trabajan, desde el barrio donde trabajan, o bien del servicio penitenciario, respecto a la historia de vida de algunos de los internos que ustedes tienen ahí. Entonces, o sea, tienen una amplia gama de posibilidades cómo plantearlo el trabajo, ¿sí? Entonces quiero empezar con esto porque la cursada de esta materia, y bueno, en realidad de todas las que son cuatrimestrales, tienen la característica de que van a ser con un tiempo reducido. Nosotros en diciembre ya vamos a estar cerrando la materia, entonces fíjense que tenemos poquito tiempo y la verdad que es una materia donde tenemos muchas cosas para ver, muchas cosas para analizar. Entonces, mientras más rápido entremos a organizarnos, mucho mejor, ¿sí? Yo creo que esa va a ser la forma para que podamos desarrollar todos los temas y también aplicarlos en el trabajo, que va a ser el trabajo final. No va a haber un parcial así típico, digamos, porque no es la idea de que tengan que estar quizás estresados más con el trabajo y todo, y además estar preparando una materia, pero sí la lectura, ¿sí? Yo creo que lo importante de adquirir las competencias es poder aplicarlo. Entonces, ir leyendo y ver qué es lo que me sirve de lo que estoy leyendo para después hacer mi trabajo final. ¿Se entiende? ¿Alguno tiene alguna consulta, inquietud, algo para consultar? Fíjense en ustedes, ahora le hago otra aclaración, ¿sí? Que a mi criterio esto es un ida y vuelta, ¿sí? Es un espacio de construcción. Entonces, ¿cuál es la idea? Que participen, ¿sí?
la mejor forma de que uno aprenda es participando, ¿sí? Entonces, no me gusta a mí que la charla o la clase termine siendo un monólogo de mi parte y ustedes solamente mirando, sino de que ustedes también se involucren. Por ahí yo les voy a poner ahora la pizarrita en la pantalla y de ahí vamos a ver, de ir aportando los principales temas, qué es lo que entendieron, y de ahí vamos desarrollando todo lo que, lo que se pueda de la unidad 1 o sesión 1 para que quede lo más claro posible. Hasta ahí. Hago una pausa y ustedes me dicen, ¿tienen algún aporte, algo que comentar? ¿Qué les pareció hasta ahora el material? Les puse un pequeño video introductorio ahí, medio viejito, pero tiene el contenido que necesitamos, ¿sí? A ver, buenas tardes. ¿Cómo anda profesora? Hola, ¿qué tal? Bueno, me llamo Franco Orellana, ya nos conocemos. Estaba viendo justamente el material y bueno, es bastante explicativo. Sí, no terminé de verlo en la totalidad, pero en lo que se ha desarrollado en la clase grabada es bastante explicativo. Lo que sí, bueno, me gustaría profundizar en algunos temas un poquito más por el tema de eso, de lo que era, bueno, el tema de la cultura, después el tema de la sociedad. Bueno, ahí queda un poco, queda en ese sentido, profundizar un poco más. Ok. ¿Alguien más que quiera compartir o dar un aporte? Qué complicado cuando tenemos que desarrollar algo y somos poquitos los que participamos, ¿no? A ver, ¿saben qué estoy haciendo? Estoy buscando la pizarra. Generalmente, ¿esta es o no? Pizarra, acá está. Ahí está, la ven todos, ¿verdad? Sí, quedó todo en blanco. Sí, Ahí está, sí, sí. perfecto. Entonces voy a poner, en principio, ¿cuál es el título de la sesión? Yo por ahí me voy a referir, chicos, porque es una forma más amena de tratarlo. Yo sé que algunos ya somos grandes, pero yo les digo chicos. ¿Cómo se llama o cómo comienza siendo el primer título de la sesión? Alguno que lo diga y yo lo escribo. ¿Qué dicen? Es fácil, no tienen que ir a los apuntes y ahí nomás tienen el primer título. Cultura y territorio local. Ahí estamos. Muchas gracias. No es tan difícil, ¿no? No es tan difícil, pero bueno. Entonces, la materia, cultura y territorio local. Perfecto. Y de ahí, ¿qué más encontramos, chicos, en la cartilla? ¿Sí? Para que vayamos haciendo un cuadro y vamos explicándolo. ¿Con qué empezamos en la cartilla, o sea, con el material? ¿Empezamos con cultura o empezamos con otro concepto? Con los conceptos de espacio, territorio, todo lo que es el espacio Ahí geográfico. está. Entonces, empezamos con espacio. ¿Con qué más empezamos? Con espacio, con territorio. Uy, ¿se borró acá o qué pasó? Ahí está. Empezamos con espacio, con territorio. Y de esto
¿Qué dicen? ¿En qué parte espacio? Nosotros en el material tenemos que espacio es una construcción social, ¿no es cierto? ¿Qué entendemos nosotros con construcción social? Y por otro lado, territorio, ¿entraría dentro de espacio o es algo independiente? ¿Qué dicen ustedes de lo que leyeron o de lo que vieron en las clases hasta ahora? ¿Entra territorio dentro de espacio o es algo independiente? ¿Qué dicen? Así yo ya armo la flechita. ¿Lo pongo acá relacionado o lo pongo por aparte? Lo pongo así, espacio, territorio por aparte, o lo pongo a espacio y territorio así. ¿Qué dicen ustedes? Sí, el espacio estaría vinculado con el territorio. Ajá. El espacio está vinculado con el territorio, no al revés. O el territorio con el espacio. Fíjense en ustedes dos palabritas que son dos conceptos fundamentales de esta sesión y ya estamos viendo cómo están relacionados uno con el otro. Por eso tenemos que tener en claro qué sería una cosa y qué sería la otra, ¿no? ¿Cómo empieza la sesión, o sea, el material, explicando espacio en qué sentido? ¿Qué es lo que dice? Como una construcción social. Como una construcción social. Entonces lo vamos a poner acá también. Construcción social. ¿Qué más? ¿Qué dicen ustedes? Es una construcción social. ¿Qué otra cosa? ¿Qué elementos, qué encontramos dentro de ese espacio para determinar que es distinto o es igual a territorio? ¿Quieren que les ponga la diapositiva o seguimos en la pizarrita esta? ¿Qué dicen ustedes? Con la pizarra. Con la pizarra, ok. Vamos a pensar entonces, ¿sí? Uno dijo la pizarra, seguimos con la pizarra. Si no hay más voluntades expresadas acá, me guío con una sola. ¿Qué dicen? Haciendo referencia, disculpe, a lo que usted hacía mención del espacio, Sí. en la página 6 nos especifica de cómo estaría conformado, sería un conjunto de objetos y relaciones, y ahí habla de componentes. O sea que el territorio Bien. sería como un componente del espacio. Perfecto. Entonces, el territorio estaría incluido dentro del espacio, ¿no es cierto? Según lo que dice el material, ¿o no? Ahí sería, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Estaría bien la flechita así? ¿El territorio va al espacio? Sí. Pero también habla de diferentes factores o fenómenos interconectados. Interconectado. Entonces, ahí podemos agregarle otra palabrita. Interconectado, ¿qué otra podría ser? ¿Qué otra palabra podemos incorporar que sea así? Parecida. Interconectados, yo le voy a poner interconectados. ¿Qué es lo que estaría interconectado? ¿Qué piensan ustedes? Acá habla de ambientales, económicos, culturales, sociales. Perfecto. ¿Y eso en dónde entraría? Que son factores, ¿no? O fenómenos interconectados. Entonces acá lo que nos faltaría, lo voy a escribir en otro, poner que son fenómenos. ¿Sí? Estos fenómenos están interconectados. ¿Y cuál es la relación que existe entre ellos? ¿Alguno que quiera aportar? Chicos, ustedes pensaban que yo venía, iba a hablar y nada más, ¿no? Se me hace. ¿Qué dicen ustedes?
Más de uno se está riendo porque sabe que es verdad, ¿no? Ay, señora, hable. ¿Qué Yo la dicen? escucho. ¿Quién está hablando por ahí? Yo escuché a alguien, no escucho o algo así, o están en otra cosa. Ok, uno de los compañeros habló sobre fenómenos interconectados, ¿sí? ¿A qué nos referimos con estos fenómenos interconectados? ¿Sí? Y ahí los voy a incluir. Son los ambientales, otros fenómenos económicos, eso ya lo tienen en el PowerPoint que yo les voy a poner después que terminemos la clase, culturales y sociales. ¿Por qué decimos que estos fenómenos están interconectados? Que era la pregunta que yo les hacía. A ver, ¿dónde está la flechita? Porque no puede coexistir uno sin el otro. Exactamente, porque existe una relación entre todos. ¿Se acuerdan que yo les había puesto tanto en el material de estudios como en la diapositiva? Yo les puse una foto del mundo en donde había edificios, había campos, árboles, ríos, mar, ¿sí? Y ahí se dan cuenta de cómo está todo relacionado, ¿sí? Por eso cuando nosotros vemos de repente una cultura determinada, una producción o una industria determinada en un espacio, es porque todos estos factores se van conjugando. ¿Qué pasa si nosotros observamos un lugar en donde predomina el clima frío? Vamos a tener producción, no sé, de bananas, por ejemplo, en ese lugar. No lo vamos a tener, ¿sí? Vamos a tener otro tipo de productos quizás, pero no las bananas, ¿sí? O por ejemplo, el desarrollo de industrias, el desarrollo de quizás otro tipo de cultura. ¿Ustedes se imaginan en un lugar súper frío y que las personas anden todas de camisita, con los tatuajes, mostrándose ahí en pleno frío? Yo no sé, no me puse a investigar mucho que digamos, pero no me imagino muchos de las personas que... Imagínense los esquimales llenos de tatuajes, ¿se los imaginan? La verdad que yo no veo ningún esquimal súper tatuado, pero ven a lo que vamos apuntando, que las condiciones ambientales claramente van determinando, condicionando el desarrollo de la cultura, el desarrollo del ambiente. ¿Por qué? Porque hay otros elementos que se van modificando paulatinamente por la intervención de la mano del hombre. Y en este sentido hablamos de cultura, porque la cultura es la construcción basada en la mano del hombre, ¿sí? Son tradiciones, son valores, ¿sí? Y todo eso está condicionado por el espacio también, ¿sí? El espacio como un todo en el sentido de esta partecita que nosotros decimos construcción social. Esa construcción social porque nosotros le damos un sentido, lo percibimos de una u otra manera, entonces de esa forma vamos a ir desarrollando lo que se llama cultura. ¿Ven cómo todo se va conectando? Ahí está ese fenómeno interconectado, o sea, está clarito ahí, ¿sí? Cómo todo se va conectando y condiciona claramente el desarrollo, condiciona la forma de sustentabilidad. Por ahí hay lugares donde son extremadamente pobres y de repente nos encontramos con explotación laboral, ¿sí? Porque claramente al no tener recursos, al no tener otra forma de subsistencia, esas personas se someten a ese tipo de explotación, ¿sí? Hasta ahí una pequeña introducción
¿Algo que quieran aportar, mencionar? ¿Qué les parece? ¿Le va interesando el tema o no? ¿Cómo lo ven? Está clarito. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Buenísimo. ¿Y saben qué es lo importante de esto? Porque ustedes, como futuros licenciados en seguridad, hacen estos estudios en base a ciertas cuestiones que se van a ir, o sea, son como variables que van a tener que tener presentes para hacer sus estudios de seguridad, para hacer sus análisis, para poder brindar una opinión fundada, ¿sí? Porque como profesionales van a decir, a ver, usted es licencia en seguridad y de repente con respecto a la realidad o al contexto social en un determinado lugar va a tener que hacer un diagnóstico. Y ese diagnóstico va a tener que estar fundamentado en ciertas características. Y esas características claramente se las va a dar el estudio, por ejemplo, de cultura y territorio local, ¿sí? Entonces es fundamental de que vayamos asimilando estos conceptos para que después, no solo hablando a futuro, sino también para poder aprobar la materia, van a tener que ir viendo y trabajando con estos conceptos. Chicos, más vale que vayan leyendo en lo que tengan de tiempo libre, porque los otros temas que se vienen quizás sean un poquito más complejos. Tienen un poco de relato en cuanto a estudios que son o sea, estudios de campo, en donde las personas han ido, han recorrido y demás. Entonces ustedes en cierto punto van a hacer un trabajo similar. Pero si no asimilan el material o el contenido del material, les va a ser un poquito complejo. Pero no es nada difícil, ¿no? Porque la idea acá es que todos construyamos este espacio y que salga lo mejor de cada uno, ¿sí? Entonces esa es claramente la idea de quien les habla en realidad, no de la materia, sino de quien les habla. Hasta ahí, ¿algún comentario? A ver, hay un mensajito en el chat. Ah, Bautista dice con la... Recién te leo, Bautista, que sea con la diapositiva. Bueno, ahora te voy a dar el gusto y vamos a poner un poquito las diapositivas. Ustedes me avisan si se ve o no se ve o queda ahí, ¿no? Creo que está avanzada esta diapositiva, a ver. ¿Ahí le están viendo? ¿Sí? Se ve clarito, ¿sí? Bárbaro. La idea no es repetir lo que ya está grabado en la clase anterior, que es clase grabada, chicos. ¿Se entiende? Entonces, me gustaría, bueno, acá, entre los contenidos dice espacio y territorio, relación con la naturaleza y sociedad. Ahí, con la introducción que hicimos, que creo que esta partecita del contenido quedó claro, ¿no? El tema de la relación con la naturaleza, cómo se determina ciertas condiciones de vida, ciertas tradiciones, cultura, que van a estar afectadas por el ambiente, o sea, por la naturaleza. Claramente el hombre va a intervenir, por ejemplo, si tiene un lugar que es adverso, va a construir puentes, va a hacer caminos. Nosotros conocemos, por ejemplo, lo que ha sido en nuestra provincia, el tren, que es sumamente famoso, ¿no? El tren a las nubes, que tiene unas características de construcción particulares. De eso, ¿qué me puede decir alguien? Que esta es cultura general, ¿eh? Un poquito de historia del tren a las nubes. Miren que no estoy preguntando nada de la cartilla, ¿no? Viaducto ¿Quién La quiere Polvorilla. contar algo? A ver, don Miguel.
don Miguel. No, viaducto de la Colorilla, no sé cuántos kilómetros sobre el nivel hecho por ingenieros, creo que eran alemanes y que vinieron de todo el mundo como para armar semejante estructura que realmente llega hasta San Antonio de los Cobres y que creo que es único en el mundo, ¿no? Sí, ahora creo que existe, si no me equivoco, en Perú o en algunos de los países cerca de la cordillera, existe otro tren similar. No me estoy acordando ahora qué país es, pero sé que hay otro tren similar a este. Pero hay algo que hicieron estos ingenieros al hacer la construcción que lo tomaron en cuenta y fue al observar las características de la naturaleza. ¿Qué dicen ustedes? Van y vienen, ¿Llegaron a ver algo o no? que van y vienen, hacen un zigzag, suben y bajan para poder llegar, tomar impulso y subir. Exactamente. ¿Y de dónde lo tomaron a eso? ¿Ah, de quiénes? De la gente que vivía ahí, de las culturas que se manejaban ahí. Yo creo que los De las incas, calculo. cabras. Ah, mira vos. ¿Por qué? Porque ellos observaron que las cabras iban subiendo y hacían un zigzag, tuk, tuk, saltaban de un lado a otro y así subían. Y esa fue la forma en donde ellos idearon en su cabeza, en su diseño, que el tren vaya subiendo, ¿sí? Fíjense en ustedes qué importante que es la observación, ¿sí? Y ver cómo es, o sea, tener un ambiente que es adverso y a pesar de eso, poder hacer una obra de infraestructura como es un tren como el que conocemos, conocido mundialmente, ¿sí? Y por ahí fíjense en ustedes, somos 43 en la sesión. Y ninguno me comentó, salvo Miguel, respecto de la historia del tren. A ver, ¿qué dice Carla Vargas? Decía, el sistema que tiene en los andenes por la altura. Ok. Pero fíjense que es algo muy de nosotros, digamos, que tenemos cantidad de referencias a nivel mundial y demás, y somos todos, la mayoría, creo yo, de los que estamos en clase, somos salteños, y esos detallitos por ahí no los sabemos. Entonces está bueno, cultura y territorio local, saber estas cositas. Yo creo que son detalles importantes y ser más observadores, porque de repente eso nos sirve para ir construyendo nosotros también nuestra historia de vida, nuestra biografía, ¿sí? Y la de las otras personas, pero ya con otra mirada, ¿sí? Pues yo ya les hablo desde esa mirada sociológica en donde la persona o el profesional en sociología ya observa, pero desde cuáles son las costumbres, las tradiciones, ¿sí? Es como cuando van de turistas a otro lugar, y van viendo, mira, esto pagan, no sé si alguno fue a Brasil, en Camboriú, se suben al colectivo y pagan en el fondo del colectivo, no pagan adelante. Y son detallitos que uno va viendo y eso es cuando hace la observación. Lo mismo pasa con nosotros cuando estamos haciendo este tipo de estudios y ya tomamos esa mirada como de turista, ¿sí? Y vamos observando cosas que quizá para nosotros era cotidiano. Después, otro título o subtítulo que tenemos en la sesión dice orden social. Y acá, claramente, la mayoría es miembro de las fuerzas de seguridad, del servicio penitenciario, también no sé si está mi alumno de gendarmería, pero yo creo que esta parte es algo que claramente lo deben tener estudiado, por lo menos con una base,
respecto al concepto de orden social. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con orden social? ¿Alguien que quiera aportar algún comentario? ¿Qué dicen? Yo les digo, o sea, el material ya nos hizo un adelanto y además el video que yo le puse en la plataforma también, pero estaría bueno que ustedes lo comenten. ¿Qué dicen? Cric, cric. Chicos, saben que yo soy profe, les cuento, ¿no? Soy profe en la escuela de policía y siempre les digo a mis alumnos que participen y los insto a que lo hagan. ¿Por qué? Porque en el caso de ellos que van a ser futuros agentes de policía, se van a tener que encontrar con diferentes situaciones en donde van a tener que dar una respuesta a diferentes personas. Y en el caso de ustedes que son futuros profesionales, van a tener que también fundamentar, argumentar ya a otros niveles, no solo a un ciudadano común, a una señora ama de casa de un barrio cualquiera, sino por ahí van a tener que trabajar con autoridades, con políticos y demás. Entonces, yo creo que este es el momento dentro de una clase de poder expresarse, de poder ir viendo qué es lo que yo puedo aportar y cómo me desempeño o me desenvuelvo, ¿sí? Creo que es algo muy rico que tengamos este espacio y lo podamos aprovechar, ¿sí? Por eso les hago estas consultas, estas preguntas, porque fíjense en ustedes, cuando yo me presenté para hacer o sea, para el concurso docente para esta materia, mi entusiasmo era ese, ¿sí? Poder hacer un espacio entre todos y que se construya con la participación de todos, porque digo, o sea, para aportarles desde la cartilla y desde el PowerPoint, y no termina de ser el proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque yo no sé si ustedes terminan de aprender o comprender lo que yo les digo. Entonces, aportando ustedes un poquito, vamos sumando para que este espacio sea realmente un espacio de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Es un proceso donde las dos partes tenemos que poner nuestro esfuerzo, ¿sí? Entonces, por eso yo les digo y los insto a que participen, ¿sí? Perdón por tanto repetir el sí, sí. Pero bueno. Entonces nadie se juega por decir qué es el orden social. Y para mí el orden social se refiere a todo un conjunto, ¿no? Desde lo que es la seguridad en sí, lo que es la paz, el cuidado de la ciudadanía en pleno, ¿no? Va todo un componente que hay que tener en cuenta para referirse a lo que es el orden social, a lo que es el clima que se vive en cada comunidad o en cada sociedad, ¿no? Bárbaro, Miguel. Y vos sabés que también, y bueno, les comento a todos los compañeros, que si nosotros nos vamos y hacemos un poquito de historia, vamos a ver que el orden social se fue como imponiendo con una necesidad de que se organicen los pueblos, las comunidades, ¿sí? Y desde ahí se crea esta necesidad también de hablar de seguridad. ¿Y de dónde viene este concepto de policía? Que capaz que lo vean en otra materia, muy seguramente. ¿De dónde dicen ustedes, de dónde vendrá esta organización de la policía? ¿Le surge algo o no? Qué pregunta que le estoy haciendo, ¿no? Somos policía y ¿de dónde venimos? Más o menos.
Para mí viene de la cultura griega, de politía, de lo que era en aquellas épocas, ¿o no? Ya cuando alguien quería marcar ya a partir de ese momento. Marcar También, paz. pero yo les digo, como una organización, o sea, ya en el formato de policía, ¿no? Quizás antes teníamos los ejércitos, por eso es importante que vayamos viendo eso también de cómo se iban organizando en alguna época los señores feudales, las familias. Vieron que había como una autoridad que era el padre de familia, y de ahí, para ganar territorios y demás, ¿qué es lo que hacían? Se disputaban y hacían pequeñas guerritas ahí entre familias, ¿sí? Y de esa forma predominaba uno por sobre el otro, ¿sí? Pero llega un punto, y ya nosotros nos venimos a una época que es la época de la industrialización. ¿Qué es lo que pasó en la revolución industrial? ¿Alguien me puede explicar? ¿Qué dicen? Yo no sé qué pasa afuera, les cuento, pero justo, no sé si escuchan afuera de mi casa, pero hay parece que una batucada, algo así que si escuchan mucho ruido, les pido disculpas. Doctora, Sí, Adrián. sí, bueno, va al menos lo que yo entiendo, lo que sucedió en la revolución industrial fue que la tecnología entró en vigencia en forma total. Tareas que antes se hacían de forma manual pasaron a sistematizarse. Acá me dice Gustavo también, cambio en el sistema económico. Y este Y también la clase cambio social. Cambio la división de clases sociales también. también, pero a ver, Desarrollo sí, ¿quién habla por ahí? tecnológico, Daniel, Sí, Daniel, desarrollo tecnológico también avanzaron. perfecto. A ver, tengo un mensajito en el chat. Dice Nelson, se creó la máquina a vapor también. ¿Y qué tendrá que ver esto con la organización de la policía? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué habrá pasado? Puede ser que a consecuencia de ello haya quedado muchas personas sin trabajo y bueno, había una problemática mayor. Había una problemática mayor. Había una cuestión muy puntual que era que mucha gente, muchas personas que habían salido de los campos, ¿sí? Acuérdense ustedes que acá estamos viendo la sociedad esclavista, la sociedad feudal y la sociedad moderna, ¿sí? Estos títulos que están abajo de cómo eran las sociedades antes. Puntualmente, cuando existía la sociedad feudal, teníamos esta organización donde la gente estaba en el campo, producía su cosecha, su comida, sus elementos para la vida. ¿Qué pasó cuando todos se trasladan a la ciudad? ¿Sí? No sabían vivir en la ciudad, no sabían cómo organizarse, ¿sí? No había una higiene, no había un orden en ese sentido, y tampoco había ciertos derechos que ahora nosotros los naturalizamos, pero el hecho de que no trabajen los niños, en esa época los niños eran muy usados, habían ciertas actividades en donde los niños pequeños eran los más adecuados para hacerlas. Creo que era una cosa de limpiar las chimeneas, cosas donde los niños pequeñitos podían ingresar y los adultos no. Y eran condiciones paupérrimas, y se enfermaban y demás. Pero por otro lado, como dijo Gustavo hace rato, hubo un cambio económico. ¿Qué se hacía con toda la producción, con todo el material que se producía?
habían tipo galpones o lugares donde se resguardaban todos esos productos, ¿sí? Y se creó algo que era lo que se denominaba la guardia, digamos, guardia privada. Era como gente contratada para que cuiden esos productos sí, esos productos que surgían de esa industrialización. Entonces ahí ya se ve la necesidad de contar con otro tipo de organización, ¿sí? Y que sea el Estado el encargado de esa seguridad, digamos, porque en realidad eran los que tenían dinero, los que producían esos elementos, los que tenían esas guardias que cuidaban en lugares determinados. Entonces de ahí ya comenzamos con el origen de una policía más estructurada, ¿sí? Y por otro lado estamos hablando del orden social, ¿sí? Nos estamos yendo un poquito más adelante, pero antes tenemos otros fenómenos sociales que se produjeron, otros acontecimientos históricos que dieron origen a ese orden social, ¿sí? Cómo se consideraba la sociedad, cómo se consideraba la monarquía. Desde ahí vamos viendo, ¿sí?, que se va generando otro tipo de organización política. Y ahí hablamos ya del Estado como soberano, y el Estado como aquel que detenta el monopolio del poder, ¿sí?, el control. Y vamos viendo cómo existen otras situaciones que ya hablamos sobre la organización legal, ¿sí?, la organización jurídica, y ya vamos viendo cuestiones sobre derecho, que antes no las veíamos, y se van coordinando en esta nueva etapa, hasta que llegamos a la sociedad moderna, en donde claramente existieron acontecimientos puntuales que fueron como un punto de quiebre entre una situación y otra. Uno que yo le mencioné, la Revolución Industrial. Otra cuestión o acontecimiento histórico que haya sido crucial en lo que fue el avance de los derechos. La ¿Qué dicen Revolución ustedes? Francesa, doctora. La Revolución Francesa, genial, Adrián, ¿sí? La Revolución Francesa, que en realidad, ¿qué es lo que hizo? Abolió, Mostrar, sí, decía Adrián. sí, abolió el sistema de la monarquía absoluta y bueno, se inició un proceso a lo que hoy se está efectuando sobre la República. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Sí? Que eso también nosotros lo podemos analizar con una perspectiva histórica, digamos, de ese momento, ¿sí?, en donde la gente ya se había cansado de estar en ese tiempo de pobreza, de escasez, y que la monarquía sea sustentada por ellos, por los pobres, o sea, por la gente de bajos recursos que tenía que ser explotada y demás, para que la monarquía subsista. Entonces ellos mostraron su molestia a través de las manifestaciones en la calle, y el derrocamiento de los monarcas en ese momento. Pero, ¿qué hicieron ellos aparte de hacer esa revolución? ¿Se acuerdan ustedes qué castigo daban en ese momento cuando condenaban a alguien? ¿Cuál era el castigo? ¿No? Les cortaban la cabeza con la guillotina. ¿Sí? A ver si qué me escribieron acá en el chat. Ahí está. Pero 7, 4, 6, 7, no puedo decirle a un alumno 7, 4, 6, 7, 6, 9. A ver, después que se ponga un nombre, por favor. No le voy a decir, a ver, 746, 769.
Está perfecto. Está perfecta tu respuesta. ¿Sí? Pero no es que no sé qué hice. Dice, bueno, poneme ahí cómo te llamas y yo ya sé quién sos. A ver quién, Constanza. Ahí está, gracias Constanza. Sí, ya no se numere, chicos, no se ponga número, por favor, así con el nombre están perfectos. Entonces decía de que, a pesar de que nosotros hablábamos que en la Revolución Francesa ocurrieron estos eventos, los mismos ciudadanos seguían aplicando la pena de muerte y seguían aplicando la guillotina, ¿sí? O sea, fíjense en ustedes que en su cultura, ¿sí? En su forma de pensar, seguían avasallando la vida de las personas, más allá de cuáles fueran las condenas que tuvieran y demás, porque a veces había cuestiones políticas, otras veces de otro tipo de delitos, pero ellos seguían aplicando ¿cómo se llama? El castigo a través de la guillotina, ¿sí? La pena de muerte. Y por otro lado, algo que hicieron y que fue invisibilizar el protagonismo que tuvo la mujer. Yo no sé si ustedes en algún momento se pusieron a pensar cómo fue la historia en ese sentido, ¿sí? La mujer fue muy relevante en esa época, cuando se realizó la Revolución Francesa. Pero cuando hicieron la organización y todo de nuevo, salieron la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿sí? E invisibilizaron todo el protagonismo, todo el aporte que habían hecho las mujeres a esa causa. Eso también hay que mencionarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos observando, lo que estamos viendo en esta pequeña referencia? Estamos viendo cómo pasamos, en la sociedad esclavista claramente ya sabemos cuál era la situación, ¿sí? Eran personas que se las consideraba objetos más que personas. Y después tenemos la sociedad feudal y llegamos a la moderna. Y en esto también existe un poquito de lo que se denomina el colonialismo. ¿Ustedes se ubican o no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de colonialismo? ¿Qué pasó? Aún muriendo la reina de Inglaterra, Argentina sigue con una deuda en el sentido, ¿no?, territorial, que hasta el día de hoy no puede recuperar, y es las Islas Malvinas, ¿o no? Y ahí ya les di una pista. ¿De qué hablamos cuando hablamos de colonialismo? De los territorios, doctora, que se capturaron a través de la guerra o que se están ocupando, sería la palabra, que se están ocupando, y que no, geográficamente no pertenecen al Estado como Inglaterra. Exactamente. Y fíjense que ahora cuando falleció la reina, muchas personas, a ver, Constanza dice, intentan crear colonias para ganar más dinero para la corona. Perfecto, Constanza. Muy buenos tus aportes. Más aún, fíjense en ustedes que actual, ¿no? Porque no es que estamos hablando del siglo pasado, del siglo anterior, estamos hablando del siglo XXI, chicos. ¿Sí? Y sin embargo, cuando fallece la reina de Inglaterra, Isabel, empezamos a ver, ¿vieron ustedes o no? Que empezaron a preguntarse, y muchos, yo creo muchos jóvenes que quizás no sabían el tema de por qué el reinado, digamos, de los reyes de Inglaterra termina siendo Gran Bretaña, termina siendo entra Canadá, entra la India, entran un montón de otros países que, si nosotros nos ponemos a fijar geográficamente, no tienen relación, ¿sí? Incluso entran en nuestras Islas Malvinas. Y esto es por lo que se denomina colonialismo, ¿sí?
Y aparte de eso, ¿qué otra cosa vamos a ver también con el colonialismo? Que lo dijo Constanza recién, ¿sí? Cómo se aprovecharon de los recursos de los otros países para enriquecerse, ¿sí? Y nosotros lo vivimos en América Latina, con la exportación o sea, toda la extracción de materiales preciosos, plata, oro, que sacaron de América y los llevaron a Europa, ¿sí? ¿Y ahora ustedes creen que existe un neocolonialismo o cómo estamos ahora? ¿Qué creen ustedes? Porque nosotros hemos hablado de territorio y en territorio tenemos ciertas características o condiciones específicas, ¿sí? Y en esas condiciones, ¿qué encontramos? ¿Qué dicen ustedes en territorio? Yo les tiro una. Organización política. ¿Sí? ¿Qué podemos decir con eso? Con organización política. A ver, Constanza, que vos estás tirando unos aportes súper acertados, ¿no? Bueno. Como tenemos acotado el tiempo, a ver, dice Carla, sigue existiendo por la venta de terrenos a extranjeros, como es en el sur de la provincia. Qué buen dato. Qué buen dato, porque después eso nos sirve para hacer un pequeño análisis en algún momento, ¿no? Y no tan solo en el sur de la provincia, en el sur del país, chicos, porque nosotros somos una de las reservas más importantes de agua dulce que existe en el mundo, ¿sí? Y hay empresas, multimillonarios, que han adquirido tierra en puntos estratégicos. ¿Ustedes escucharon la empresa Benetton? La expropiación de gas natural del norte. Esto también, o sea, nosotros terminamos pagando todo lo que es el derivado de petróleo y demás a precios siderales cuando tenemos los recursos en la misma provincia. Eso también pasa. ¿Alguien escuchó o no, chicos, lo de Benetton? Claudia dice, explotación de todas las riquezas naturales por empresas extranjeras, gas, litio, etc. Buenísimo, Claudia. Y aparte de eso, chicos, ¿qué otra cosa más creen ustedes? Y esto lo vamos a ver después, ¿sí? ¿Quién habla por ahí? Sí, Chocuar. Sí, por Sí, ejemplo, Marcelo. lo que también, por ejemplo, lo que también hay varias empresas, por ejemplo, acá en la zona de Cafayate que vinieron, hicieron análisis y todo de minerales cuando no estaban autorizados o sea, por el gobierno. Se manejan diferentes, o sea, hay mucho de lo que hay con la política que a través de ello se termina autorizando, bien sacando materiales de dicha región. Tal pasa acá también con la parte de lo que es acá en jurisdicción de San Carlos, también lo mismo, con una minera, que bueno, aparte de eso provoca daño a lo que es toda la naturaleza. Exactamente, y fíjense en ustedes, no me acuerdo si fue en San Juan o en Catamarca, que hubo un movimiento muy importante, un movimiento social y local por tras de las mineras, ¿sí? Porque hay mucha gente que se enfermaba porque contaminaban las aguas con cianuro. En alguna época eso sucedió. Y está bueno que lo analicemos a esto porque estas son cuestiones de seguridad también que en algún momento nos pueden traer complicaciones o conflictos sociales a partir de la producción o la extracción de estos recursos en nuestro territorio, ¿sí? Entonces no está traído de los pelos, no es nada descabellado, es algo actual que nosotros estamos observando. Y yo también venía por ese lado por cuestiones de cómo son los circuitos de explotación
en lo que es la parte de las tierras, con la producción de soja, y bueno, no sé si, y otros cultivos también, en diferentes zonas de nuestra provincia, ¿sí? Eso también es algo para que nosotros analicemos y veamos, porque existen de alguna manera una extracción, una explotación de la tierra, que llega un momento que esa tierra se explota hasta cierto punto y después ya no sirve más. Y después la organización de las personas nativas del lugar. Nosotros tenemos en el norte, bueno, Claudia, otros chicos también que son de la zona del norte, saben de la cantidad de personas de pueblos originarios que nosotros tenemos. La cultura, ¿sí? Y ahí hablamos de cómo son las tradiciones, la forma de subsistencia que tienen estas personas y que han ido cambiando rotundamente en el último tiempo. Y eso es una gran preocupación para nosotros como parte del área de seguridad. ¿Por qué? Porque estas problemáticas vienen siendo estructurales por la pobreza que existe, y después cómo ese tipo de problemática se va presentando en la ocupación del espacio. Y ahí nosotros volvemos a problematizar en cierta manera, o a tomar en cuenta el espacio, ¿sí? El espacio público, y cómo ese espacio, ¿sí?, es utilizado por ciertos actores sociales con intereses determinados. Y ahí está nuestro análisis, ¿sí? ¿Por qué nosotros tenemos que observar estas situaciones y prever que estas problemáticas en algún momento se pueden poner en agenda pública y van a ser motivo para que nosotros tengamos que ver políticas de seguridad? ¿Hasta ahí me explico, chicos? Sí, doctora. Bárbaro. ¿Algo que quieren aportar? Nos quedan unos 10 minutitos, así que fíjense en ustedes que no avancen nada del PowerPoint, ¿sí? Porque la idea era no volver a repetir el PowerPoint, sino de que nosotros podamos ir interactuando, y me encanta que sea así, gracias a Franco, a Adriana, a Marcelo, a Constanza, a Claudia, a Miguel también, que estuvieron participando, a Bautista, ¿sí? Eso es importante, que nosotros vayamos elaborando nuestras ideas a partir de estar en esta ida y vuelta en clase, porque si no, no tiene mucho sentido que yo esté repitiendo, porque la idea es que nosotros pensemos en conjunto, ¿sí? Quiero avanzar en el PowerPoint. Bueno, esto de la forma, esto es lo que yo le decía, el espacio, ¿sí? Y en dónde entra el territorio. Y ahí en la pizarra habíamos puesto que el territorio es parte del espacio, ¿sí? Del espacio geográfico. Y ahí tenemos que tener un contexto histórico, político, económico, cultural, natural. Y ahí vemos también las relaciones de poder, los límites de soberanía que están dentro del territorio y jurisdicción. Y es importante para que nosotros podamos entender hasta qué punto hasta qué o cuáles son nuestras posibilidades de actuar en determinado territorio, ¿sí? Por eso es importante esas delimitaciones que están dadas en la modernidad, ¿sí? Y en la organización de los estados soberanos. Esto lo voy a pasar porque quiero que avancemos con otras cuestiones. Esto de espacio social, espacio simbólico, el concepto de hábitus, ¿lo pudieron entender con la clase grabada? ¿Les quedó alguna duda? Nadie me dice nada. El que calla otorga, entiendo que se entendió. Franco, vos que me habías dicho que querías que expliquemos un poquito más.
Era justamente el tema del orden social, justamente lo que estamos viendo. Ok. Organización del espacio, eso era lo que les explicaba hace rato, ¿sí? La apropiación del espacio, o sea, la apropiación de ese espacio con sus particularidades, cómo los habitantes o los ciudadanos hacen uso de ese espacio, que después lo vamos a ver con cultura, subcultura, ¿sí? El fenómeno de o sea, lo que es la población, esta parte es importante, chicos, porque a nosotros nos pasa que después tenemos que entender la ocupación de ciertos sectores o grupos sociales que se trasladan de un territorio a otro, como es el caso, por ejemplo, de nuestros vecinos de Bolivia, de Perú, tenemos paraguayos, tenemos venezolanos, colombianos, ¿sí? Personas que vienen, algunas por situaciones que tienen en su propio territorio en cuanto a subsistencia, y después otros que vienen por cuestiones de fenómenos sociales como son la violencia, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, en los venezolanos, que es un conjunto, ¿no? Y también los colombianos, que hay algunos que vienen, que son de sectores de organizaciones delictivas, que vienen con otro tipo de carga, digamos, no tan solo para hacer un aporte positivo a nuestra sociedad, sino también para otras cuestiones, ¿sí? Y acá lo que decía Franco, el orden social es un orden cultural, es un sistema de diferencias organizado y que proporciona a cada uno su identidad que lo sitúa en relación a otros o a otros. Esto, por un lado, está lo que yo les decía a ustedes respecto a la organización jurídica, ¿sí? Cómo el Estado monopoliza el poder, ¿sí? Y de esa forma, a través de la coerción, y ahí están los miembros de las fuerzas públicas, o sea, de las fuerzas de seguridad, ¿sí? Como la posibilidad, digamos, la herramienta que tienen o que tiene el Estado para poder mantener ese orden social. Y por otro lado, teniendo en cuenta cuál es la identidad que tienen las personas a partir de sentirse pertenecientes a cierto lugar, con sus determinados valores, con sus determinadas tradiciones, ¿sí? Con sus puntos de vista. Y ahí encontramos, a mí me pasa, no sé si a ustedes, pero por ahí acá en Salta, ¿no? Voy al norte y ya vemos que en el norte tienen otra forma de ver, otra idiosincrasia, otra forma de actuar. Vamos al sur, hablando siempre de la provincia, ¿no? Y vemos que tienen otra forma de hablar, otra forma de pensar, otra forma de actuar, ¿sí? Y estamos en la misma provincia, pero estamos condicionados por ese lugar, por esas costumbres, por esas tradiciones, por esos valores, ¿sí? Hasta ahí, Franco. ¿Sí? Esto de la sociedad lo voy a saltear un poco porque es más a tono de introducción, ¿sí? ¿Qué encontramos acá con estos pensadores? ¿Sí? Hobbes, Marx, Durkheim, Parsons, Habermas, ¿sí? No los voy a complicar con los autores cuando tengan que hacer su trabajo, pero sí tener en cuenta que cada uno tuvo una postura, una forma de ver la sociedad de determinada manera, ¿sí? Entonces, por ahí, con Marx, nosotros, que es uno de los pensadores más conocidos, que él hablaba sobre el materialismo histórico, ¿sí? O sea, cómo las formas de producción en cierta manera afectaban o condicionaban a las personas
y de ahí que él hablaba del proletariado, de la explotación del proletariado, hablando, ¿por qué creen ustedes que hablaba de proletariado? ¿A qué se refería? Por los hijos, por la prole. Por la prole, ¿sí? Eran los obreros explotados, ¿sí? Y que estaban condicionados justamente porque tenían que mantener a sus hijos, ¿sí? Entonces, de ahí que hablara del proletariado. Después, uno de los puntos fundamentales de Marx es saber que él habla sobre la explotación laboral, sobre la explotación de la persona, de la objetivización, de cómo esa persona se transforma en un objeto más dentro de la producción, ¿sí? Para lograr una ganancia, que es el plusvalor o la plusvalía, que es lo que saca, digamos, ¿sí? El empresario o aquel que detento tiene el capital, ¿sí? Entonces, eso sería así como, así rapidito, una referencia de Marx. Entender eso, o sea, y que todo está condicionado en un momento histórico. No es que, a ver, todo se da de la misma manera. Él habla sobre los conflictos que están latentes, ¿sí? Y que están claramente influenciados por esta variable que es el capitalismo. Después tenemos Durkheim, que él nos habla ya como la sociedad, pero desde otra forma, digamos, él nos plantea a la sociedad como un organismo vivo, ¿sí? Y él nos explica que la sociedad se va reproduciendo de esa manera, ¿sí? Que hay una forma orgánica, ¿sí? Y otra forma mecánica. Cada uno tiene, por ejemplo, la forma mecánica está dada por la comunidad. Entonces nosotros vemos que la comunidad se va transmitiendo de generación en generación, ¿sí? Todas las costumbres, las tradiciones y demás. Y la forma orgánica o solidaridad orgánica, ¿sí? Lo denomina él, en donde existe también se traslada esas costumbres, esa tradición, pero existe una pequeña modificación, ¿sí? en cada reproducción. ¿Se entiende? Y ahí la sociedad, o sea, nosotros tenemos que ver como un organismo vivo, o sea, en el sentido, pensemos, no sé, como él lo menciona desde el punto de vista biológico, ¿sí? Entonces el organismo nace, crece, se reproduce y continúa el ciclo. De esa manera, él mira a la sociedad. Parsons ya habla y él trata de hacer como una teoría social mucho más amplia, donde él habla de sistemas, o sea que nosotros nos manejamos en sistemas. ¿Sí? Estos tres autores yo principalmente les voy a hacer referencia, los otros lo leen ustedes un poquito, porque ya estamos con los tiempos medio ajustados. Después el concepto de cultura, que es lo que hablábamos con Franco también, un conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales. O sea, ¿qué significa esto? Intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social en un periodo determinado. Y esto también viene a colación con lo que habla Marx, ¿sí? Cuando hablamos de un momento histórico determinado, ¿sí? Entonces, quizás una sociedad que está en un momento de paz, de tranquilidad, va a tener una forma de ser determinada. ¿Qué pasa si a esa sociedad o ese grupo social lo ponemos en una situación como está pasando en Ucrania o en Rusia? ¿Qué pasó con todos los reservistas que estaban en Rusia y se enteraron de que los iban a convocar para la guerra? ¿Qué pasó? ¿Qué dicen? ¿Saben o no? Se fueron del Algunos país. se escaparon. Del país. Se escaparon. Y capaz que en su vida ellos estaban tranquilos, no se imaginaban jamás que iban a salir de su país, de su vida, de su trabajo, ¿sí? Y tuvieron que salir, ¿sí? Salir como refugiados cuando mucha gente en Europa vio los procesos en donde los africanos se cruzaban el mar
y terminaban muriendo en las balsas y todo, y ahora ven que esos procesos se están produciendo en otros espacios que no eran personas con escasez económica, que no tenían las mismas circunstancias, y sin embargo un fenómeno como es la guerra produce, ¿sí?, un movimiento masivo de personas, ¿se entiende? Entonces, ahí está el tema de analizarlo en un periodo determinado, y cómo puede afectarnos a nosotros y a nosotras. Y acá en Argentina y en Salta particularmente, ¿qué es lo que pasó, chicos? Con todo este proceso que venimos teniendo, proceso económico. ¿Qué vieron ustedes en este tiempo? ¿Qué pasó con nuestros Están hermanos viendo, bolivianos? ¿Qué dicen? Algunos volvieron a su país por la economía. Se volvieron a sus países, chicos. Y otra cuestión es que se dio vuelta la tortilla. ¿Por qué? Porque se acuerdan que antes los argentinos cruzaban la frontera a Bolivia y traían la mercadería. Ahora, ustedes váyanse a la frontera a Salvador Maza o a Aguas Blancas y van a ver cómo los bolivianos se cruzan a Argentina para comprar y llevar los productos a su país. Y otra cosa, en otras zonas se cruzan los vehículos para cargar combustible, ¿sí? Entonces, fíjense en cómo la economía, las costumbres se van modificando de acuerdo a las condiciones económicas, sociales de un tiempo y de un lugar determinado, y de un momento histórico, ¿sí? Hasta ahí. Esto lo vamos, creo que en cierta forma lo hemos puesto acá en la mesa, el tema de, por ahí, las problemáticas sociales, la violencia, ¿sí? Creo que son fenómenos que se dan permanentemente y lo vamos observando. Particularmente vamos viendo situaciones determinadas en otros países, en otros continentes, pero vieron que yo les doy los ejemplos en otros lugares y cuando hacemos foco en Salta tenemos situaciones para comentar. Entonces, eso está bueno, empezar a ver qué es lo que está pasando en nuestra provincia. Y eso, qué influencia tiene con nuestro trabajo, con nuestra profesión, y cuáles pueden ser las consecuencias y cuáles pueden ser las posibles soluciones. Y yo quedo hasta acá con esto, chicos, porque les digo, esto es lo que ustedes van a tener que indagar, que ver, qué es lo que pueden aportar a partir de su trabajo, ¿sí? De su trabajo me refiero para aprobar la materia, ¿sí? Piensen alguna situación que quieran trabajar. Yo les voy a ir poniendo en la plataforma algunas ideas y ustedes pueden ir aportando otras para que después definamos con qué se van a quedar y cómo van a desarrollar el trabajo para que puedan aprobar la materia. ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguna acotación antes que terminemos la clase? Bueno, yo les voy a preguntar un ratito qué les pareció hasta ahora. ¿Les parece esta dinámica? ¿No les gusta? ¿No hacemos más clases sincrónicas? Espectacular. Sigamos igual. ¿Les gustó? Sí. Buenísimo. ¿Qué decís, Sí, Gustavo? doctora, muy bueno. Gracias, Adrián. Disculpe, por mi parte, concuerdo con este tipo de clases, ya que permite esta interacción. Veo, si bien las clases dictadas o grabadas nos proporcionan el material en cualquier momento, volver a revisar el video,
pero la interacción permite compartir ciertas visiones de cada uno, en qué concordamos y cuáles son los puntos de desacuerdo. Buenísimo, gracias Daniela por tu aporte. Y esa es la idea, así que participemos entre todos, traten de leer un poquito más el material, o por ahí estar un poquito más actualizados con nuestra realidad en la provincia, porque eso nos va a servir muchísimo para hacer los análisis con las siguientes sesiones que se nos vienen. Así que les aconsejo eso y les agradezco muchísimo el aporte. Y bueno, será hasta la próxima sesión. ¿Sí?